Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design y bienvenidas a un nuevo vídeo del campus de costura de agosto 2023. En el vídeo de hoy vamos a empezar la costura desde cero. ¿Qué es lo primero que debemos de tener? Lo más importante es tener una máquina de coser y luego un lugar donde poder ubicar nuestra máquina de coser y tener nuestro espacio creativo. Lo primero que tenemos que hacer es familiarizar con nuestra máquina de coser. En las máquinas de coser todas tienen las mismas partes, pero según las marcas, algunas de ellas pueden estar ubicadas en otro lugar. Por ejemplo, en la puntada de retroceso o punto atrás, unas máquinas lo tienen en el lateral y otras en la parte superior. Lo primero de todo es que cuando compramos una máquina es leer las instrucciones. Y luego, si te queda alguna duda, podemos ampliar conocimientos mirando algún tutorial o algo que nos pueda ayudar. Vamos a empezar enumerando las partes de la máquina. Bueno, lo primero que nos encontramos es el interruptor para encender la máquina, ¿vale? Que de momento no está enchufada. La clavija, que es la que nos va a dar la electricidad, va a llegar por aquí la electricidad a la máquina, que ya lo tenemos y ahora ya se encendería. Ya está encendida. Y esta clavija es para conectar a la máquina lo que es el pedal, ¿vale? Ya lo tenemos todo conectado. De este lado nos encontramos esta ruleta o rueda, que es para maniobrar manualmente lo que es el movimiento de la máquina. Lo primero que nos encontramos es el portahilos. Aquí es donde pondremos nuestro cono de hilo y ya iremos dando vueltas a todo el desarrollo de la máquina. Luego nos encontraríamos con este selector que lo que hace es la canilla. La metemos aquí la canilla y aquí se va enrollando y nos va haciendo la canilla. Luego pasaríamos a esto de aquí, que sería la guía del hilo. Que el hilo entraría por aquí, pasaríamos a este gancho que se le llama tirahilo. Se mete por aquí y lo que hace que el hilo lo va tensando y lo va destensando. Luego bajaríamos por aquí, aquí tenemos un enhebrador automático que se acciona de esta manera, que no todas la máquina lo llevan, pero bueno, este es el tornillito que lo que hace es que desprende lo que es la aguja. En mi caso, bueno, en el caso de esta máquina, la aguja se enhebra de esta forma. Y en las industriales normalmente es lateral, la enhebras lateralmente. Y con este tornillito se desprendería. Aquí teníamos una palanquita, que es la palanca del prensatelas, que lo que hace es que suba y baje el prensatelas. Este tiene como una especie de piececita aquí atrás, que lo que hace es que se desprende simplemente solamente el pie. Lo ponemos encima y lo volvemos a poner. Es súper sencillo el sistema. Aquí tendríamos el selector de tensión, que normalmente, por defecto, el fabricante siempre le hace un cuadradito en lo que es, digamos, lo estándar, ¿vale? Como un tejido normal. Yo siempre lo tengo en el 5. Entre el 5 y el 4 no lo suelo mover en aumento ni en disminución, lo dejo normalmente ahí. Luego aquí tendríamos el selector de puntada, que ahí ya nos dice la longitud de puntada y las diferentes puntadas que podemos encontrar en la máquina. Luego nos encontramos con esto, que es la unidad de cama plana, que lo que hace es que nos facilitaría, si quisiéramos coser algo más estrechito, lo podríamos meter aquí, nos facilita muchísimo el trabajo. Y luego en esta cajita tenemos lo que es la caja donde va a entrar el portacanillas con su canilla en el interior. Esta sería la cajita. Y luego en estas cajitas suele venir un espacio como de almacenamiento de todas las cositas que vamos a utilizar. Pero el 90% de las veces vas a utilizarlo de esta forma. ¿Qué tenemos más? Tenemos aquí una piececita que es como un mini cúter, que es cuando terminamos de coser, cortamos el hilo en esa mini cuchilla. Básicamente esto es lo que es la máquina. Luego por último tenemos el punto atrás o el punto de retroceso, que sería este, que es lo que os comentaba, que en algunas máquinas viene aquí y en otras máquinas viene aquí, como un botoncito. Y en otras máquinas la puntada de la tensión suele estar aquí arriba. Cambia un poquito, pero vamos, básicamente todas tienen lo mismo. Vale, ahora os voy a explicar lo que viene normalmente en la máquina, lo que son los accesorios que suelen venir normalmente. Bueno, esto es lo que suele llevar más o menos las máquinas. A lo mejor tengo alguno por ahí extraviado, pero más o menos suele llevar esto. Bueno, lo primero que nos encontramos puede ser que me falte alguna pieza, porque
por ejemplo, me falta la patilla de coser botones, que esa no la tengo ni siquiera aquí porque es algo que no se suele utilizar, ¿vale? No os la puedo enseñar ahora mismo porque no la tengo. Tenemos esta pieza que la ponemos en el porta hilo, que lo que hace es que no gire la canilla, sino que la va frenando, ¿vale? Eso va metidito ahí en él. Suelen venir 3 canillas. Viene esta patilla que es para coser ojales, ¿vale? Que tú pones el botón aquí, del tamaño que sea, imaginemos que esto es un botón, lo pones aquí y ya te da la medida del ojal como lo tienes que hacer, ¿vale? Es muy práctica. Luego te suelen venir agujas pues de 80 o 90, que es como un poco lo estándar. Te viene este destornillador o parecido y te suele venir siempre el prensatelas común, que es este, el básico que te trae la máquina, y luego te trae el de coser cremalleras, que sería este, que es súper práctico este. Y luego vendría esta pieza que es para hacer acolchados, ¿vale? Lo que hace es que escamotea los dientes y los dientes no te desplazan la tela, sino que va libre. Bueno, es para una técnica que en el canal hemos hecho alguna vez. Una que es la que más uso, que es la transparente, si me das a elegir entre esta y esta, pues me quedo con esta y al final esta es la que más usamos, la transparente, ¿vale? Esto sería más o menos lo básico. Y últimamente en las máquinas de coser ya no viene el botecito de aceite. Normalmente venía un botecito chiquitín de aceite para tener la máquina pues un poquito al día. Os recomiendo que si no viene os compréis un botecito de aceite. Esto sería lo básico que trae una máquina de coser. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aprender, hay que empezar a pasar el hilo y tal, pero antes de pasarlo vamos a hacer canilla. Entonces, ¿qué hacemos? Lo pasamos por aquí y metemos el hilo de dentro a fuera, de esta manera. La pasamos aquí y simplemente accionaríamos la palanca para que se enrolle perfectamente. Muy bien, ya lo tendríamos. Quitamos ese pequeño hilito que nos ha quedado y lo primero que vamos a hacer es aprender a poner la canilla en su sitio. Muy importante que el desarrollo de la canilla esté bien hecho, ¿vale? Cogemos la caja, la ponemos así. Muy importante utilizar la canilla compatible con esta máquina y no pongamos otra, ¿vale? Lo pasamos por aquí hasta que el hilo esté en medio de estas dos pletinitas. Y la prueba de que está bien hecha y bien pasada es que tú tires del hilo y no haya resistencia, ¿vale? Ahora vamos a ponerla dentro de la caja. Y es este pitorrito de aquí, tiene que entrar en esa muesca que tenemos ahí. Lo ponemos delante, lo preparamos y presionamos. Otra vez compruebo de que esté bien, tiro del hilo y sale perfectamente. La vamos a dejar abierta para que veáis cómo coge el hilo, ¿vale? Vamos a la parte de arriba, sacamos el hilo de aquí y lo vamos a pasar por la parte de atrás que tiene como una especie de pieza por donde meterla, ¿vale? La pasamos por aquí y la máquina tiene unos dibujitos que te lo dicen, ¿vale? Aquí te dice que el número 2 pases por aquí, que el número 3 vuelvas a subir y que cojas el ganchito. Cojo el ganchito de esta manera y vuelvo a bajar. Lo voy a volver a repetir. Es muy fácil. Paso por aquí, giro la flecha, cojo el ganchito y bajo, ¿vale? Y ahora, con el hilo tensado así, lo voy a meter aquí adentro. Lo he metido en esta muesquita que está abierta en este lateral, que es simplemente tenso el hilo y lo paso por aquí. Y ahora ya queda enhebrarla, ya la tendríamos. Y ahora cogemos ligeramente este hilo sin tirar, sin que haya tensión. Lo cogemos y con la mano derecha vamos a mover la ruleta que os hablaba antes hacia ti. La cogemos siempre hacia ti, no para allá, sino en sentido justo para ti. Vamos girando, 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 girando. Y ¿veis? El hilo este ya está pasando por delante, ¿lo veis? Si yo tiro de este, lo va a enganchar. Y
Ya lo tenemos arriba. Hemos enganchado el hilo de abajo con el hilo de arriba. Ya tenemos los dos en la parte superior. Hemos echado el hilo para atrás y ya estamos preparados. Cerramos la caja y ya estaremos preparados para comenzar a coser. Yo os he traído unos ejercicios, ¿vale? Y estos ejercicios yo los hago siempre en clase. Cuando empiezan a coser el primer día hacen este tipo de ejercicios, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso vamos a quitar el hilo de la máquina y vamos a trabajar en vacío. Y lo que vamos a hacer, vamos a irnos a la lámina más fácil, que la más fácil sería... Esta es la más sencilla, ¿vale? Y ahora os explicaré el resto de láminas. Yo os garantizo de que si repetís estos ejercicios, os hacéis todos los ejercicios que os digo y los repetís, vais a coser perfectamente y vais a cogerle el truco a la máquina, ¿vale? Después de hacer esto en vacío, pues ya pasaríais a enhebrarla y trabajar con ella. Os voy a explicar también la diferencia entre esta patilla, este prensatelas y este. La diferencia es que tú vienes por aquí y tú ves la línea de puntos. La ves venir, pero no la ves. Sin embargo, en esta, en todo momento la llevas en tu trayectoria. Al ser transparente, estás todo el tiempo viéndola. Para mí es muy fácil aprender con esta, mucho más que con esta. Vamos a empezar. Lo primero que hacemos cuando empezamos y tenemos que afianzar muy claro es cuando empezamos hacemos punto atrás, hacemos retroceso y cuando terminamos hacemos retroceso. Por eso este ejercicio, ¿vale? Y la importancia de él. Al empezar y al terminar, al empezar y al terminar, al empezar y al terminar. En todo momento lo vamos a hacer. Ponemos el papel y empezamos. Llegamos al final y punto atrás. ¿Veis? Y ahí estáis viendo toda vuestra evolución. Así los haríamos todos. Este es muy sencillito, simplemente coser en línea recta y afianzar punto atrás al empezar y al terminar. Luego pasaríamos al nivel 2, que sería este, ¿vale? Que en este ya tenemos que hacer. Empezamos haciendo punto atrás, como siempre. Venimos por aquí y ¿veis donde hay un puntito? Ahí es donde hay que clavar aguja y hacer un cambio de sentido. Entonces, ¿qué es lo que yo os explico? Os expliqué en un vídeo anterior de que cada vez que hacemos cambio de sentido tenemos que tener la aguja dentro, ¿vale? Entonces empezamos haciendo el punto atrás. Bueno, damos unos puntitos hacia adelante y volvemos. Ya tenemos afianzada esa parte, ¿vale? Si os ha quedado arriba, como ha sido mi caso, se ha quedado arriba al parar, bajáis con la ruleta hacia vosotros y clavamos la aguja. Y ahora ya sí, giramos. El papel lo recogemos un poquito aquí, que no nos moleste. Y volvemos. ¿Ves? Otra vez se ha quedado arriba. Bajamos la aguja, clavamos la aguja y giramos. Así sería todo el rato, ¿vale? Para afianzar siempre que hay que clavar la aguja cuando giramos. Vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel sería lo mismo, parecido a ese, solo que aquí ya empezamos haciendo alguna curvita, ¿vale? Una curvita no muy complicada. Hacemos punto atrás y comenzamos. A vosotras puede ser que no salgan como a mí de fácil, pero bueno, con el tiempo lo conseguiréis. Ahora os voy a dar un truco aquí para que lo hagáis vosotras manualmente, porque evidentemente al principio se os va a salir de la marca, ¿vale? Os voy a dar un truquito, ahora lo veréis. ¿Cuál es el truquito? Hacerlo manual. Si le dais al plie, posiblemente os paséis, ¿no? de velocidad, entonces lo vamos a hacer manualmente. Vamos a girar la ruleta siempre hacia nosotros, ¿veis? Y así sí que os da tiempo a seguir la trayectoria del dibujo. Y con esta patilla, el prensatelas, que es una maravilla al ser transparente, lo vamos a conseguir. Sería así hasta llegar al final, ¿vale? Punto atrás al empezar y punto atrás al terminar. Vamos al siguiente nivel.
El siguiente de nivel ya se complica un poquito más, porque si veis vamos a ir haciendo tirabuzoncitos, pim, 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 pim. Pero bueno, son como círculos un poquito más pequeños, ¿vale? Aquí tiraríamos de manivela. ¿Veis que estoy levantando el prensatelas? Hasta llegar al final y hacemos punto atrás. Este ejercicio es buenísimo para que le pilléis el truco al pedal, que llevéis un ritmo sin que os paséis de velocidad o os quedéis cortos. Luego viene esta espiral, que es incluso quizás más fácil que esa. Lo que pasa es que llega un momento en que la propia patilla te vuelve un poco loco, ¿no? Vale. Podemos empezar aquí, que es lo que yo haría, empezar en la parte de fuera y se va poniendo difícil hasta que llegas al centro, ¿vale? Empezaríamos con el punto atrás. Así hasta llegar aquí al centro. Este es muy divertido también. ¿Ves? Hay que intentar no salirse de las marcas. Luego podéis vosotras por vuestra cuenta pues hacer un corazón, una estrella, formas así un poquito diferentes, ¿vale? Ahora sí, vamos ya a coser. Una vez afianzado un poco el tema de los pespuntes, de cogerle el punto al pedal y tal, no tengáis prisa, con calma, vamos a pasar a coser tela, ¿vale? Lo pasamos por aquí, enhebramos, a coser tela o papel, ya con hilo, ¿vale? Para que veáis que la sensación es otra. Cosemos la tela, o bien sencilla o bien doble, como queráis, y vamos a hacer los mismos ejercicios o parecidos. Por ejemplo, vamos a hacer el de pespuntes paralelos, ¿vale? Hacemos punto atrás y hay que intentar todo el rato llevar el filo del prensatelas en el filo de la tela. Vamos a utilizar el cúter para cortar la tela. Cortar el hilo siempre al final de la tela para que el desarrollo se quede en la máquina. Calcular siempre un palmo fuera de la máquina. Vamos a volver a hacer la misma operación poniendo el prensatelas en el filo del pespunte anterior. Así hasta que vayamos cogiendo destreza con la máquina. Bueno, chicas, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayan gustado los tips de costura que os he dado, que os iniciéis en la costura, que hagáis los ejercicios estos que están súper bien. Estas hojitas las tenéis para descargar en descripción, para que podáis repetirlas las veces que queráis. Yo os recomiendo que lo repitáis, que lo repitáis hasta que cojáis la destreza para poder ir por la línea y no saliros. Eso os va a dar confianza. Luego, todos los problemas que os vayan surgiendo en la máquina de coser, todos tienen solución, no hay que ponerse nerviosa. Evidentemente en algún momento, pero ánimo, que os va a gustar un montón y vamos a vernos todos los jueves. En cuanto pongáis a coser, vais a estar conmigo cosiendo. Como todos los jueves, daros las gracias por haberme acompañado. Otro vídeo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha sido así, que os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!